México. Y comenzamos con el primer tema del día. Vamos a hablar del trabajo que hace el Instituto Nacional de Cancerología. Este instituto es la institución oncológica más importante en México para detectar y atender esta enfermedad dentro del sistema de salud pública de nuestro país. Además, es el coordinador de 25 centros estatales de cáncer. Tiene varias investigaciones, tiene varios programas. Te presento a continuación la nota que te dice y te platica más del instituto y regresamos a platicar en exclusiva con el doctor Abelardo Meneses, director general. El Instituto Nacional de Cancerología abre sus puertas anualmente a más de 5,000 personas diagnosticadas con cáncer. Es la institución oncológica más importante en México para detectar y atender esta enfermedad dentro del sistema de salud pública en México. Ubicado en el número 131 de la calle Chopo, inició funciones en la época post-revolucionaria como un modesto dispensario médico que llevó el nombre Dr. Ulises Valdés. Con los años, la demanda resultó insuficiente debido al número de mujeres y hombres mexicanos que requerían tratamientos oncológicos, por lo que el 25 de noviembre de 1946, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, se creó el Instituto Nacional de Cancerología, lugar que contaba con servicios de consulta externa, laboratorio, rayos X, patología, entre otros. Año con año los tratamientos fueron más complejos, por lo que se incluyó equipo de radioterapia, braquiterapia, radiooncología, divisiones de cirugía, entre otras especialidades. Fue hasta 1980 cuando el INCAN se trasladó a sus actuales instalaciones en Avenida San Fernando, número 22, en la alcaldía de Tlalpan. Hoy en día el INCAN es la sede coordinadora de 25 centros estatales de cáncer para generar impacto nacional en la prevención, detección temprana y atención de una de las enfermedades más mortíferas en México. Muy importante la labor, el trabajo, el desarrollo científico y atención mediante el tratamiento. Y atención no solo preventiva, también curativa, la que hace el Instituto Nacional de Cancerología en nuestro país. Ya te dábamos el adelanto y me da muchísimo gusto recibir al doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología, para platicar de este tema. Doctor, me da mucho gusto recibirlo en Código Salud. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitación. estar en los foros del Heraldo Televisión. Y bueno, ya se queda corto el tiempo porque hablar del Instituto Nacional de Cancerología tendríamos que hacer un montón de programas para entender bien y a detalle qué es lo que hacen. Vamos a platicarle a la audiencia, doctor. ¿Qué es lo que en la actualidad, en estos momentos, está haciendo el instituto para atender la demanda tan importante de casos de cáncer que se diagnostican en nuestro país? Sí, lo comentabas, Mariano, antes de iniciar este programa. El Instituto Nacional de Cancerología atiende a cerca de 5,500 casos nuevos de cáncer por año y vemos cerca de 220,000 consultas en el año. Fue lo que registramos en el 2018. El Instituto Nacional de Cancerología, desde sus inicios hace cerca de 73 años, tiene fundamentalmente situados sus estrategias en la asistencia, en la docencia, la formación de recursos humanos y, lo más importante, en su investigación. La investigación es lo que le da el sustento como un instituto, a diferencia de lo que sería un hospital. Sí, por supuesto. Mucha gente desconoce que ustedes tienen laboratorios, personal específico y capacitado para hacer coordinación e investigación científica de la mano de otras instituciones públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también trabajan con instituciones privadas en el país. ¿Qué avances en estos momentos tienen logrados, doctor Meneses? Bueno, el Instituto Nacional de Cancerología hace un par de años ya creó un colegio nacional de investigadores en cáncer, en donde fundamentalmente estamos dirigiendo nuestros esfuerzos en los principales tumores malignos que se presentan en el país. No quiere decir que descuidemos el resto, pero hay que ir optimizando recursos y hay que aprovechar la infraestructura que hay en el país. Entonces nos hemos centrado mucho en la investigación de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, de cáncer de ovario, cáncer de estómago, que son de los tumores más frecuentes que afectan a nuestra población que padece cáncer. Y entonces hemos centrado
nuestros estudios de investigación precisamente en estos tumores. Ahora, estos estudios de investigación, doctor Meneses, son lo último que se tiene en tecnología. Tengo entendido que la institución ha adquirido en los últimos años una serie de equipos, laboratorios especializados, que además no es nada barato hacerlo. O sea, invertir en este tipo de equipamiento es algo que necesariamente se tiene que hacer. Sabemos que no es sencillo adquirir este tipo de equipos, pero finalmente se tiene y es lo que se está haciendo. ¿Cuáles, diríamos, son las líneas de investigación haciendo referencia a estos tumores que son los más comunes, de los cuales ahorita se está trabajando, doctor? Fíjate que hay ensayos clínicos que establecemos por iniciativa propia y otros ligados con el interés de la industria farmacéutica, pero que nos benefician. La mayor parte de los proyectos que llegan al país dedicados al cáncer, cerca del 80% del Instituto Nacional de Cancerología tiene participación. Y de todos estos que son proyectos de iniciativa propia de nuestros investigadores, se ha centrado mucho, por dar un ejemplo, en cáncer de mama. En cáncer de mama se ha logrado ver que un porcentaje alto de las pacientes que tienen cáncer de mama y que son menores a 40 años de edad, tienen una mutación ligada y que es predominantemente de nuestro país, en particular de Puebla. Hasta 33% de las pacientes menores de 40 años de edad y que tienen cáncer de mama tienen una mutación que es muy propia de nuestro país. Y esta información se ha logrado gracias al trabajo de investigación que hace el instituto. Exactamente. Entonces, esto nos lleva a que después se desarrollen medicamentos que sean específicamente dirigidos a este tipo de tumores, bajo estas condiciones, bajo estas mutaciones que presenta el tumor, y con ello ver el beneficio que puedan tener en la respuesta clínica los pacientes. Y en este caso específico, doctor, vamos a adentrarnos un poquitito más, si usted me lo permite. ¿Cómo han logrado, primero, descifrar esto? Y segundo, ¿por qué se dan estas condiciones? ¿Por qué específicamente en la zona centro del país? O, para ser todavía más concretos, Puebla. Bueno, esto es resultado de la investigación. Nosotros no pensábamos que fuera Puebla, sino producto de la investigación se comienza a ver en dónde existen este tipo de alteraciones y dónde predominan y de dónde viene el mayor número de pacientes. Y se comienzan a hacer los estudios profundizando el origen. El Instituto Nacional de Cancerología tiene como finalidad establecer políticas públicas. Así es. Entonces, para poderlas establecer, tenemos que tener el conocimiento de la distribución de los tumores que hay en el país. Por eso es que el instituto lideró hace algunos años el desarrollo del Registro Nacional de Cáncer en base poblacional. Esto se llevó a la Cámara de Diputados, de senadores, y se logró que quedara como una iniciativa de ley. El propósito de este registro es saber en qué estados predominan más determinados tipos de tumores, cuáles son las edades en donde predomina y si hay factores de riesgo por detrás de estos casos. ¿Y ya se tienen algunos resultados, doctor? Se tienen algunos resultados en donde vemos claramente que ciertos tipos de tumores que predominan en los estados del norte del país están muy ligados a factores de riesgo que se comparten, por ejemplo, con los Estados Unidos. Y que también en el sur del país, y como la OCDE lo ha publicado también, la falta de acceso de nuestra población a ciertos servicios de salud, a que haya estas enfermedades que son más de la gente vulnerable, como son el estado de Oaxaca, de Guerrero, Chiapas, el sur de Puebla, ciertos estados en donde la dificultad para llegar a un servicio de salud hace que cáncer de cervix, por ejemplo, que si bien en el norte del país se detecta en etapas muy tempranas, en el sur en etapas más avanzadas. Entonces, esta distribución que se ve a lo largo del país nos permite establecer políticas públicas que después tendremos que permear en los gobiernos de los estados para que se establezcan políticas dirigidas a disminuir la frecuencia de cáncer y no se trata el tema de cáncer como algo general en el país, en donde el gasto puede ser mayor, se optimiza menos el recurso y en donde hay que dirigir profesionales,
dónde hay que dirigir recursos y estrategias para disminuir estos tipos de cáncer. Y qué bueno que se hable de este tipo de estrategias, doctor, y qué bueno que los encabece a través del Instituto Nacional de Cancerología, porque entonces ya se trabaja más a detalle. Como dice perfectamente, si se tiene un presupuesto indicado, ya se asigna de manera correcta, es decir, y no se esparce o se pierde. Y sobre todo me imagino que también quieren trabajar mucho en materia preventiva, doctor. ¿Va de la mano? Y es de que esto nos lleva a algo que estás comentando, Mariano. En el carácter nacional, que son nuestros institutos, tenemos que establecer estas políticas para que repercutan en todo el país. Por eso el apellido de nacional. Y obviamente tenemos que dirigirlo más en lo que resulta más económicamente viable. Siempre una etapa temprana va a ser menos costosa que una etapa avanzada. Te pongo el ejemplo, cáncer de colon, que va en aumento en todos los estados del país. O sea, ahí sí no hay focalización estrictamente. Si nosotros hacemos prevención y un diagnóstico temprano, el costo en etapa temprana puede resultar de 20, 30 mil pesos. Sí. ¿Para la institución o para el paciente, doctor? Para el paciente. Para el paciente. Y que obviamente involucra a la institución. Si esto lo trasladamos a lo que nos llega habitualmente, que son etapas avanzadas, cuesta $1 millón, $1,5 millones el tratamiento por paciente. Entonces veamos que va de una etapa temprana a una etapa avanzada. ¿Cuántos nos llegan en etapas avanzadas? En la actualidad, 7 de cada 10 pacientes. Es elevadísimo. Y por eso es que siempre hablar de la salud tenemos que hablar de una inversión y no de un gasto. Si yo invierto en salud y trato de prolongar el mayor tiempo a mi población con salud, la vejez va a ser más sana y menos costosa. Claro. Hoy se sabe que cerca del 80% del gasto de salud se da principalmente en los últimos 6 meses de vida de una persona. ¿Y por qué? Porque cerca del 75%, 75 de cada 100 muertes que ocurren en el país son por las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades del corazón, complicaciones de diabetes mellitus, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades mentales. Entre estas hacen el 75% de la mortalidad en nuestro país. Si ahorita agarramos 100 que hayan fallecido, 20 fueron por problemas del corazón, 16 fueron por problemas de diabetes, 14 fueron por cáncer. Entonces, sabiendo esto, hay que trabajar en la prevención y hay que invertir en la prevención y en el diagnóstico oportuno. Y en este tema, yo sé que es muy escabroso, doctor, pero finalmente todas las instituciones tienen que trabajar con un presupuesto, tienen que trabajar con dinero, ya nos lo decía, el tratamiento para una persona con cáncer en etapa avanzada puede ir del $1,5 millones hasta $2 millones al año, ¿verdad? Al año. Al año, pero si se detecta a tiempo la inversión, en salud puede ser mínima. Mínimo. Y la gente se puede estar preocupando menos, la verdad, porque tiene que gastar una cantidad impresionante en tratamiento, medicinas, trasladarse de un punto a otro. Yo me imagino que eso también ocurre mucho con el INCAN, que mucha de la gente que llega a la institución viene de fuera, doctor. Solamente 30 de cada 100 pacientes que llegan a la institución son de la Ciudad de México. 70 de cada 100 vienen del interior del país. Eso implica no tan solo por el gasto de la enfermedad, sino el paciente, si es que está trabajando, el familiar que acompaña al paciente, tiene que dejar de laborar por la constancia con la que tiene que acudir a sus servicios, a sus consultas, a su tratamiento. Entonces se incapacita a más personal. Por eso es que el cáncer, a diferencia de muchas enfermedades, no tan solo se afecta al paciente, se afecta a la familia, se afecta a la sociedad y el gasto en salud pública. Porque además el paciente con cáncer habitualmente tiene otras comorbilidades. Es un paciente diabético, sí, o es un paciente hipertenso, o es un paciente con obesidad. Y entonces eso encarece mucho el tratamiento, pero además hace más complejo el tratamiento. Por eso siempre será muy importante trabajar en la prevención y en el diagnóstico oportuno. Y aquí es bien importante entender esto que se está haciendo porque, regresando al tema de los recursos, es muy importante que se inyecten a las instituciones y que la gente tenga bien entendido cómo se distribuye, cómo se trabaja, porque la previsión a mediano y a largo plazo, doctor, no es muy buena.
A pesar de los avances tecnológicos y científicos y médicos que se tienen, se está vislumbrando que en los próximos años se diagnostiquen más casos de cáncer, doctor. Sí, si para el 2030 no tomamos acciones, es decir, dentro de 11 años, Ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh? no tomamos estas previsiones, va a aumentar 50% el número de casos de cáncer. ¿Y hay alguna en razón? nuestro ¿Es país. por el estilo de vida, el estrés, lo que comemos? Hay una carga del estilo de vida que es importante. Uno, el mayor consumo de productos del tabaco. Segundo, las dietas hipercalóricas que hacen que el 72% de nuestra población esté en sobrepeso y obesidad. Y estas se asocian con tumores como cáncer de mama, el ovario, de próstata, el endometrio, del colon. Tercer lugar, la exposición a agentes virales, virus de la hepatitis C para cáncer de hígado o virus del papiloma humano para cáncer del cérvix, de la matriz. La exposición a contaminantes ambientales u ocupacionales, como es el asbesto. Quienes trabajan en la construcción se exponen a Cáncer de partículas pulmón, asbesto, ¿verdad? y Generalmente. entonces aumenta el cáncer de pulmón. La gente que fuma, por Algo que es supuesto. muy importante en nuestro país, uno pudiera relacionar tabaco con cáncer de pulmón. En los estudios que hemos realizado de investigación en el instituto, el 60% está ligado, está asociado al tabaco en cáncer de pulmón, pero un 30% al humo de leña. Se ha visto que aquellas personas, sobre todo mujeres, que cocinan con humo de leña y que se exponen por más de 100 horas al año a este tipo de humo, desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, en nosotros la población femenina, las mujeres que se exponen al humo de leña por su forma de cocinar, tienden a desarrollar estas enfermedades. En el país, cerca del 25% de nuestra población vive en zonas rurales o remotas. Todavía cocinan Con leña. con leña. Entonces también hay que hacer políticas públicas para identificar estos grupos y ayudar. Primero convencer, porque es difícil, forma parte de nuestra cultura. Hay que acercarnos, hay que platicarlo, hay que convencerlos y hay que implementar políticas que ayuden a nuestra población. Y exactamente, el Instituto Nacional de Cancerología tiene una serie de trabajos, avances, ya hemos escuchado al doctor Meneses platicarlo aquí, pero también hay retos, también hay pendientes todavía, doctor. Le vamos a presentar a continuación a la audiencia sobre algunos datos precisamente que hablan del trabajo y los retos que tiene el Instituto Nacional de Cancerología. No sé si lo podamos poner para que lo podamos ir aquí discutiendo directamente con el director general del INCAN. Los temas centrales son la prevención y detección temprana del cáncer. Creo que es importante decirlo y es el eje central del instituto. El segundo sería el siguiente: guías oncológicas para las 10 neoplasias más frecuentes en México. Lo que nos decía, se tienen datos interesantes, con el avance de las investigaciones se pueden formular estas guías y formar parte de políticas públicas. Cuidados paliativos. Esto también es importante, es una línea de trabajo que lleva el Instituto Nacional de Cancerología. La infraestructura médica y administración de servicios médicos es otro tema central del INCAN y vamos a ver a continuación el otro punto. El control de tabaquismo, que, bueno, ya nos lo decía el doctor, cómo está ligado el porcentaje ligado a los casos de cáncer, pero también el asunto ligado a la exposición a la leña. También nos preocupa, doctor, ver casos de cáncer, diferentes tipos, que estábamos muy acostumbrados a saber en personas adultas. Y hoy estamos viendo a más jóvenes con cáncer. Sí, justamente lo que comentábamos. La población con cáncer en los niños, afortunadamente, es menor, el 5%, 95% en la población adulta. Cerca de 7,000, 8,000 casos de cáncer infantil vemos cada año. El instituto ve población adulta. Sin embargo, hay que llamar la atención porque en cáncer infantil, las leucemias, los linfomas, que son dos enfermedades ligadas a la sangre, y en tercer lugar, los tumores del sistema nervioso central son de los más frecuentes. En el adulto, si bien en general en el mundo el cáncer se presenta en etapas del adulto avanzado, en México estamos encontrando que cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de próstata,
lo encontramos cada vez en población más joven, por debajo de los 40 años de edad, y más o menos una proporción que va del 15 al 20%, lo cual es alarmante, porque en políticas públicas uno recomienda, por ejemplo, la mastografía. Universalmente se acepta que arriba de los 50 años de edad. Nosotros no podemos tener ese tipo de guías porque nuestra población, si un 15-20% se ve afectado más joven, tenemos que reducir la recomendación de hacerse una mastografía desde los 40 años de edad y a enseñar a la población, a las mujeres, a explorarse, a checarse con su médico y llegado a los 40 años de edad, ir a la mastografía. Esas son las políticas de acuerdo a lo que estamos observando en esa población y para eso las guías, en donde trabajen los expertos de radiooncología, de cirugía oncológica, de oncología médica, de patología, los radiólogos, personal de enfermería, es decir, todos de manera experta establecer las guías que son las que debemos de seguir todas las instituciones. ¿Y tienen suficiente personal, doctor? Nosotros afortunadamente hemos ido construyendo la base de quien atiende a los pacientes. Tenemos personal de base y tenemos personal eventual. Y estamos viendo con la Secretaría y con la política que está llevando a cabo nuestro gobierno de que este personal que es eventual pueda tener pronto su base. Lo que pasa es que en el 2014 tuvimos un crecimiento, creamos la nueva torre de hospitalización. Y quedó padrísima, ¿eh? Está muy bien, muy bien instalaciones, equipamiento, crecimos 130%. Ese crecimiento hizo que aperturáramos más servicios. Necesitan más personal. Adquiriéramos mayor infraestructura. Claro, equipamiento y todo. Equipo que difícilmente se puede ver o tener en otras instituciones, hay que darle uso. Y para ello, tener técnicos, médicos, especialistas para el manejo de este equipo que nos han permitido hacer diagnósticos más precisos y para que los tratamientos sean muy específicos, muy precisos y con ello reducimos efectos colaterales. Por ejemplo, tenemos un equipo, el ciclotrón, que produce radiofármacos. Somos la única institución pública fuera de la UNAM que tiene este equipo y que nos permite distribuir radiofármacos a otras instituciones. El uso de estos radiofármacos permite que si un paciente recibió quimioterapia, cirugía, radioterapia, nosotros aplicamos este estudio y podemos detectar dónde puede haber un residual. Y antes tratábamos de manera general, vemos que un antígeno tumoral está subiendo, damos tratamiento generalizado sistémico, quimioterapia. Hoy sabemos dónde hubo una recurrencia, que es localizada. Gracias a este tipo de tecnología, tecnología. Y entonces damos un tratamiento muy específico, como puede ser la radioterapia o la cirugía, y ya no tener que afectar todo el resto del organismo. Eso economiza, da mejor calidad de vida, aumenta la efectividad y reduce el efecto colateral en el paciente. Y entonces, de esta manera, doctor, se lo pregunto a Kim, ¿garantiza la atención? Es decir, como hemos visto últimamente tantos señalamientos en redes sociales, en los medios de comunicación, que si hubo recortes, que si hubo despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos la gente que está integrada en atención en el Instituto Nacional de Cancerología este año tiene garantizado que se seguirá atendiendo como lo viene haciendo. Sí, lo tenemos garantizado y afortunadamente con la sensibilidad que ha mostrado el gobierno con nosotros y en general con los institutos de salud, lo hemos platicado. Estos proyectos los platicamos. Entiendo que a veces las situaciones que se dan en estas medidas no resultan ser tan favorables para algunos. Sin embargo, creo que acercándose, mostrando resultados, es como hemos logrado reintegrar a nuestro personal, estar trabajando con nuestro personal y poder planear para el siguiente año que estos recursos que tenemos están bien empleados, le están dando un beneficio a la población y que además estos modelos, si los implementamos en el resto del país, en donde cuidemos la calidad de la atención, en donde tengamos objetivos muy claros de lo que se debe buscar, trabajar juntos, familia, las instituciones de salud y el gobierno. Claro. Creo que si nos sentamos en las mesas a platicar sobre estos programas, que siempre tengan en el centro al paciente,
creo que de esa manera el país, en términos de salud, puede podemos avanzar, puede funcionar. Sí, están trabajando con 226 millones de pesos, ¿verdad? Liberados recientemente por la Secretaría de Hacienda, tengo entendido. Vamos a hacer una pausa, doctor, es rapidísima, ya nada más para regresar a la última parte, a la última fase de la entrevista. Estamos platicando con el doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología. Regresamos. Regresamos a Código Salud, estamos hablando en exclusiva con el doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología. Está aquí en el estudio para platicarnos de los grandes avances, pero también de los retos y pendientes que tiene la institución en materia preventiva y de tratamiento del cáncer en nuestro país. Hay muchísimos comentarios, lo mandan saludar muchísimas personas de las redes sociales. Doctor, qué bueno que esté platicando de este tema aquí con nosotros. Otra de las cosas que hace el Instituto Nacional de Cancerología son campañas. Y tengo entendido que las campañas son informativas precisamente para que la gente tenga conocimiento qué hacer, con quién acudir. Y van a tener un evento muy pronto, el 26 de julio, una reunión de supervivientes de cáncer. Sí. ¿Por qué y para qué se hace esto? Fíjate, Mariano, que habitualmente nosotros atendemos a los pacientes que tienen enfermedad y que están en la fase de tratamiento y nos olvidamos de las historias de éxito y nos olvidamos de que nos cuenten qué hizo aquel que logró sobrevivir a la enfermedad, qué fue lo que le pasó, qué estrategia siguió y aprender nosotros de ellos, porque en otros países se ha fortalecido mucho la presencia del superviviente. Y entonces aquí, como iniciativa del instituto, vamos a reconocer al superviviente, pero que además nos cuente cómo, teniendo la misma enfermedad y bajo los mismos esquemas de tratamiento, logró sobrevivir. Porque tenemos que hacer preguntas de investigación, estudiar sus genes, pero sobre todo políticas públicas, porque a veces se estigmatiza y no se deja que tengan seguro de cobertura, a pesar de ser supervivientes. Entonces, trabajar con este grupo nos ha permitido enriquecer nuestros programas. Hace 4 años comenzamos con esta actividad, se ha ido incorporando y se creó un registro de superviviente de cáncer. Le hacemos un reconocimiento, en el instituto tenemos un camellón que se llama el superviviente de cáncer, en donde queremos que haya más supervivientes. ¿Desde cuándo está el registro, doctor? Hace 4 años. 4 años. ¿Y de ese entonces a la fecha cuántos supervivientes hay ya? Tenemos arriba de 5,000 registrados en el instituto. No importa que se hayan atendido en otra institución, les pedimos que si son del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría, privados, se integren, porque finalmente el tema de salud es universal. Y lo que queremos es dar un reconocimiento a aquel superviviente, así como nosotros colgamos nuestros certificados, nuestros diplomas de la Universidad ahí, claro, de Puebla, de la UNAM, que ellos también Harvard, tengan el suyo por salir adelante. Exactamente. Entonces es un reconocimiento, colocar una placa enfrente del instituto donde los tengamos presentes y además con esto fortalecemos mucho, estimulamos a que los supervivientes nos ayuden a decir que el cáncer hoy es un reto, mañana es nuestra historia de éxito. Ellos son los promotores de estas historias de éxito. Y trabajar muchísimo en quitar todo este rollo de la discriminación y estigmatización que todavía tiene el paciente con cáncer en México, ¿no? Exactamente. Esa es la finalidad de agruparlos, de crear este registro y de que cada año nosotros le hagamos un reconocimiento y los escuchemos para aprender de ellos. Muy bien, doctor, me dio muchísimo gusto que esté con nosotros. Tiene algún pendiente más adelante, pero yo agradezco que destine estos minutos de su agenda en venir a platicar con el público del Heraldo Televisión. El siguiente reto, ya para concluir, ¿qué viene? ¿Qué es lo primerito que tiene pensado el doctor Meneses junto con su equipo para poner en marcha en el instituto? Bueno, un tema que tenemos para el 28 de agosto es crear un foro de líderes en cáncer, en donde sentemos a la iniciativa privada, industria farmacéutica, nuestros comisionados de salud de Cámara de Diputados, de senadores, de presupuesto, expertos en el manejo de medicamentos para buscar cuáles son las mejores estrategias para que podamos tener el uso de medicamentos, sean genéricos, sean innovadores, de bajo costo, de alto costo, buscar cómo estas alianzas pueden hacer posible que mayor cantidad de gente tenga acceso a la mejor terapia que hay en cáncer. Tenemos que sentarnos todas las partes, discutirlas, buscar el mejor modelo y ofrecerlo al gobierno para que la mayor cantidad de nuestra población pueda tener acceso. Sí, claro, sobre todo los tomadores de decisiones, ¿no? Sí. Los legisladores, que son los que
ahí están viendo lo de las leyes y la distribución de los recursos y sobre todo en materia de salud, pues los que toman las decisiones en la Secretaría e incluso desde la Presidencia, que tengan entendido que es muy importante esto. Y todo eso meterlo en el Plan Nacional de Control de Cáncer, que tiene que ver con educación, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento, cuidados paliativos, rehabilitación, financiamiento e investigación. Que todo este abanico que contempla el cáncer lo podamos meter en el Plan Nacional de Control de Cáncer, que eso le va a ayudar a todas las instituciones que atienden pacientes con cáncer. Fabuloso. Si quedó alguna duda, la gente puede consultar entonces las redes sociales del INCAN, el portal electrónico del INCAN para cualquier detalle. Doctor Meneses, un gusto tenerlo Mariano, aquí en su casa, el Heraldo Televisión Código Salud. Cuando sea necesario, nuevamente aquí lo invitamos para seguir platicando de los próximos proyectos muchas del gracias instituto. por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Abelardo Meneses. Ya lo sabes, interesante el tema del INCAN.